Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ahora sí estamos un buen número. Retomando, ¿no? Lo que habíamos visto en la anterior clase, todavía está pendiente esas grabaciones que les había comentado, pero vamos a aprovechar, digamos, ahora de terminar esto y después voy a realizar las grabaciones para poder avanzar un poquito más de tema, ¿no? Y esto es porque, bueno, a partir de la siguiente semana, según lo que he indicado Dirección Académica, ya vamos a tener clases presenciales, ¿no? Entonces estaríamos pasando de la semipresencialidad a la parte presencial. Prácticamente esta sería nuestra última clase virtual, ¿no? Entonces voy a aprovechar ahora para terminar de ver esto que estábamos viendo sobre riesgos eléctricos y después de eso les voy a dar las dos grabaciones para dibujo de especialidad y seguridad que les había comentado, ¿no? Que estaba pendiente. Entonces, retomando un poco, ¿no? La anterior, bueno, la última clase habíamos visto algunos elementos, ¿no? Que tienen que ver con la cantidad de corriente que el cuerpo puede soportar hasta que colapse, ¿no? Que en realidad, según lo que hemos visto, no tiene que ver mucho, bueno, pues, hay una relación con la ley de Ohm entre la resistencia que tiene el cuerpo, el voltaje con el cual estamos trabajando y la corriente que puede llegar a circular por nuestro organismo, ¿no? De esa manera, nosotros tenemos una capacidad bastante pequeña de poder tolerar, ¿no? Ciertas cantidades de corriente, ¿no? Que no pasa lo mismo con el voltaje, ¿no? Habíamos puesto un ejemplito en donde se mencionaba, ¿no? El tema del trabajo con los cercos eléctricos, ¿no? Que ahí se juega un poco con la frecuencia, se dispara el voltaje y se reduce la corriente, ¿no? Cosa de que las personas que quieran ingresar al domicilio no sufran un daño permanente, ¿no? O algún daño o alguna lesión que sea grave, sino solamente les bote, ¿no? O sea, prácticamente es la reacción que tenemos con el voltaje. Lo otro que quisiera mostrarles, que corresponde al mismo documento, que como que hoy día lo vamos a terminar, se los voy a subir ya a la plataforma en conjunto con la grabación de la clase. Tiene mucho que ver ya con las protecciones de los equipos, ¿no? Lo que se conoce como el grado IP, ¿no? Que viene con distintos tipos de categorías. Esto del grado IP es algo que nosotros podemos encontrar en motores, por ejemplo, ¿no? O en distintos tipos de dispositivos que tengan alguna carcasa o algún sistema de protección, ¿sí? Prácticamente el grado IP es un grado de protección y es lo que vamos a ver a través de esta tabla, ¿no? Entonces, generalmente el grado IP nosotros lo vemos así, ¿no? O sea, viene el sufijo IP, ¿no? Así como les comentaba. Y después de eso vienen dos cifras numerales, ¿no? Y vienen distintos tipos de combinaciones, ¿no? Si por ejemplo el grado IP, y esto por ejemplo incluso ustedes pueden ver en los celulares, ¿no? Hay algunos celulares, algunos dispositivos que tienen protección IP, que les permite, siendo equipos electrónicos, que trabajen incluso sumergidos bajo el agua, ¿no es cierto? Segundito. Que les permite trabajar incluso con el dispositivo sumergido en el agua, pero a una determinada altura, ¿no? Entonces, el grado IP tiene básicamente cuatro variantes, ¿no? Las dos primeras son numerales y las dos siguientes tienen que ver con letras. Y hay distintos tipos de combinaciones, ¿no? Entonces, vamos desde la primera cifra, como nos muestra acá. Si nosotros tenemos en el primer valor numeral el número 0, no tiene ninguna protección. Un segundito. En el grado 1 tenemos penetración de la mano,
lo que quiere decir que esto puede ser parcial. O sea, no está herméticamente cerrado, puede tener algún tipo de ranura, tipo rejilla, que impida el contacto directo de la mano, ¿no? Del usuario, del operario. Después de eso, tenemos penetración de dedos de diámetros que puedan ser mayores a los 12 milímetros y 80 milímetros de longitud. Nuevamente hablamos de la carcasa, ¿no? Entonces hablamos de algún enrejado que tenga una rejilla que tenga una distancia de separación entre una rejilla y la otra de aproximadamente 12 milímetros, de tal manera que no permite el ingreso de los dedos, o en caso de que ingrese el dedo, la carcasa, la rejilla tenga una distancia de separación del equipo eléctrico de por lo menos unos 80 milímetros de longitud. Tenemos el grado 3 que tiene que ver con la penetración de herramienta, penetración de alambre. El grado 5 y el grado 4 son bastante similares a lo que vendría a ser el 4, ¿no? La segunda cifra nos da la inclusión de distintos tipos de elementos, puede ser partículas, tierra, ¿no? Y lo vemos de la siguiente manera, ¿no? Si tenemos 0, no tiene ninguna protección. 1, si los cuerpos son mayores a un diámetro de 50 milímetros. 2, es un poquito más exigente, ¿no? Diámetros mayores a los 12.5 milímetros. El 3 a 2.5. El 4 a 1 milímetro. El 5 puede penetrar polvo en una cantidad que no sea perjudicial. Lo que pasa es que, un segundito, hay equipos que, bueno, en realidad ningún equipo eléctrico tiene que estar por completo de forma hermética cerrada, ¿no? Salvo que tenga algún tipo o algún sistema de disipador de calor, ¿no? O trabaje por inmersión, ¿no? Como trabajan algunos transformadores, por ejemplo, ¿no? Los transformadores por el tema de temperatura sí están herméticamente cerrados, pero trabajan con aceite, ¿no? Y el aceite tiene, aparte de las propiedades de viscosidad y, bueno, otras propiedades que tiene, la que más importa es la propiedad de refrigerante, ¿no? El aceite sirve como refrigerante. Entonces, en algunos otros casos no se puede cerrar por completo el equipo para que haya recirculación de aire, ¿no? Entonces, en esos casos hay casos que son muy exigentes en los cuales, ¿no? La distancia de separación es mínima y solamente permite entrar pequeñas cantidades de polvo que no perjudiquen al sistema, ¿no? Lo siguiente que tenemos es la protección contra agua, ¿no? Si es tipo A, B, C, D, ¿no? Tenemos A si es ninguna protección, goteo vertical si es B. Nosotros sabemos que la incidencia del agua, ¿qué quiere decir esto de la incidencia? El agua no siempre cae de forma vertical, en algunos casos por el tema de viento puede tener cierto grado de inclinación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de los equipos con el contacto con el agua. En trabajo, en planta, en campo, en algunos casos están dentro de los galpones y en otros casos tienen sectores donde no están completamente cerrados justamente por el tema de recirculación de aire. Entonces sí da lugar en algún momento a que ingrese agua. Entonces hay que ver qué tipo de incidencia va a tener el agua, ¿no? Si va a tener 15 grados sobre la vertical, 60 grados, proyecciones de agua en todas las direcciones, ya no tiene ningún tipo de sufijo, chorros de agua en todas las direcciones tampoco, fuertes chorros de agua o inmersión temporal, ¿no? Después de eso tenemos las protecciones de personas contra acceso a partes peligrosas, ¿no? La penetración de los dedos, ¿no? En caso M, penetración de la mano, el caso H, penetración de herramientas, el caso S, y penetración de alambres, lo que vendría a ser W, ¿sí? Fuera de eso hay condiciones particulares, ¿no? Aparte de eso hay que tomar en cuenta si el equipo es de media, baja tensión o es de alta tensión también, ¿no? Ahí ya hay que tomar otro tipo de cuidados. Esto es lo que se conoce como el grado IP de protección, ¿sí? Así como les decía, normalmente nosotros vamos a reconocer este grado IP en lo que son motores,
pero también podemos identificarlo en los celulares, ¿no? Uno cuando compra un celular, hay celulares que te dicen, ¿no? Tiene protección IPS 60 y algo, ¿no? Entonces, les permite, por ejemplo, sumergir, les permite tener una protección contra polvo. En realidad, la protección que le ponen en el caso del celular es como una especie de O-ring, ¿no? Que al momento de sellarlo permite que por la presión aguante cierta presión a una determinada profundidad que no permite el ingreso del agua dentro del equipo. Entonces, bueno, funciona más o menos de esa manera, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Eh, entonces, esta tablita nos da lo que son los grados IP. Hay más información, ¿no? Con respecto incluso al tema de los trabajos, ¿no? El tema de protección contra contactos directos, indirectos, que tiene mucho que ver en algunos casos con el tipo de aparato y la tensión, por ejemplo, ¿no? Esta tablita. Me enfoco más en las tablitas porque son como un resumen más o menos de la información que tiene la documentación, aunque en la teoría nos da algunos detallitos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Aparatos eléctricos de baja tensión, que se los conoce como receptores, tenemos distintos tipos de categorías, ¿no? Lo que es clase cero, sin medios de protección, por puesta a tierra, ¿no? La protección se basa solamente en el aislamiento funcional. Entonces, se necesita un entorno de aislación de tierra. El clase uno es Alberres, ¿no? Este sí ya tiene su propia conexión a tierra independiente, ¿no? Esto para el tema de protección. La clase 2 tiene algunos elementos que son de aislación, ¿no? Aparte de la puesta a tierra, puede tener elementos que sean aislantes, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos no es necesaria ninguna protección. Generalmente aquí hablamos de la puesta a tierra, por lo que en algún momento les había comentado, ¿no? Existe energía remanente, ¿no? Entonces, esta energía remanente nosotros tenemos que descargarla para que no ocasione, por más de que sea pequeño, sea grande, ¿no? Si es que es grande, llegaría a ocasionar algún tipo de problema en el operario. Si es que es pequeño, hay equipos que son delicados, por si acaso. O sea, miren, la intencionalidad de esto no solamente está en función de eh, cuidar la integridad del operario. No se olviden, en concepto, cuando habíamos visto el concepto de seguridad industrial, habíamos indicado de que no solamente busca salvar los capacitores, muy bien, gracias Joel. Los capacitores ya tienen una carga, ¿no? En realidad, si nosotros desconectamos, tiene energía acumulada. ¿No? Pero lo que les decía, ¿no? En algunos casos hay algunos equipos que son bastante delicados, más que todos los equipos que son de instrumentación, por ejemplo, que sí, efectivamente sí necesitamos alguna puesta a tierra para evitar, ¿no? Campos magnéticos que al momento de tener contacto podamos provocar algún corto o algún pequeño arco eléctrico que pueda ocasionar algún desperfecto en el equipo, porque son bastante sensibles, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Recordando un poquito el concepto de seguridad industrial, ¿no? Habíamos dicho que no solamente busca salvaguardar la integridad física del operario, de las personas, ¿no? De los trabajadores, sino también de los equipos, ¿no? También debemos proteger los equipos. Es más, esto de los grados IP que hemos mencionado está más en función de protección del equipo y no tanto así del operario, ¿ya? Entonces, para estos aparatos tenemos distintos tipos de categorías, ¿no? La clase 2 ya tiene doble aislación, la clase 3 son previstos para ser alimentados con muy bajas tensiones de seguridad, ¿no? La forma de precaución sería una conexión con una tensión baja que sea controlada,
¿no? Entonces tenemos distintos tipos de equipos. Puede que haya tensiones sobre tensiones. Esta parte de acá vamos a pasar un poquito. Y vamos a hablar de los equipos de protección personal y de más o menos cuál es la guía que nosotros deberíamos seguir en caso de algún tipo de eventualidad, de algún tipo de acontecimiento de choque eléctrico. Aquí igual les está explicando las 5 reglas de oro que habíamos visto, ¿no? Que habíamos mencionado. Y lo que les decía que está más abajito está... Ingeniero, dime, te escucho. este grado IT es contra humedad, dijo algo de humedad, contra el medio ambiente tal vez, o polvo, o algún otro factor Inge, o Más, qué más más que... hace referencia. Perfecto, lo que has dicho es muy importante. Más que la humedad es el medio ambiente. Lo que pasa es que en el medio ambiente, así como les decía, el equipo no puede estar completamente encerrado, tiene que haber recirculación de aire, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente se le puede poner bajo techo, pero igual va a estar casi a la intemperie, o sea, el viento va a traer polvo, la lluvia por el tema de la incidencia, si veíamos que no cae siempre de forma vertical, en algún caso puede caer con algún grado de inclinación, entonces el equipo va a requerir algún tipo de protección, ¿no? Y esta protección está más que todo eh, en base a la carcasa, es prácticamente parte del diseño que va a tener el equipo, ¿ya? Entonces, esto del grado IP es de protección contra el operario, no puede ser que el equipo, en algunos casos, por ejemplo, los compresores, por ejemplo, ¿no? No es como un motor, el motor tiene una carcasa de hierro fundido, en el caso de un compresor están hechos de lámina metálica, ¿no? Están hechos de chapa, están plegados y tienen sus rejillas. Entonces estas rejillas tienen esas características. Por lo que les decía, generalmente el compresor, por ejemplo, no se lo coloca dentro de el galpón donde tenemos la línea de producción, sino tiene un sectorcito afuera, por muchos motivos. Uno de ellos es el tema de la disipación de la temperatura y el otro es el tema de ruido, por ejemplo, ¿no? El ruido que provoca el compresor, por más que sea de tornillo, bueno, hay distintos tipos de compresores, ¿no? Si es uno de pistón, peor todavía, produce mucho más ruido. Entonces produce bastante ruido, ¿no? Entonces da lugar a lo que se conoce como contaminación acústica, ¿ya? Entonces, lo que has dicho es bien importante, ¿no? Esto del grado IP nos ayuda más que todo para entornos ambientales y en algunos casos de protección contra los operarios, ¿no? Por eso también hay algunos grados que, si recuerdan, mencionaba la parte de el tema de herramientas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de medio ambiente es uno de los elementos más importantes para la selección del grado IP del equipo, ¿no? ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, hablamos de lo que se conoce como algunos EPIs o EPPs, ¿no? Prácticamente es lo mismo. El EPP se lo conoce como equipo de protección personal. El EPI se lo conoce como equipo de protección individual, que llegaría a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la protección para la cabeza, ¿no? Eh, Más adelante, cuando toquemos el tema de EPPs, vamos a ver las categorías, porque esto de los cascos, ¿no? Vienen por categorías. De acuerdo a, bueno, en realidad todos protegen contra impactos, pero también son dieléctricos, o sea, tienen protección contra corrientes eléctricas, ¿no? Entonces,
más que todo contra descargas de voltaje. Entonces tienen un límite, hay cascos que protegen más que otros. Y bueno, hay distintos tipos de cascos también, ¿no? Entonces, el casco es uno de los elementos más importantes, ¿no? Y al margen de eso, incluso los cascos vienen por colores, ¿no? Por ejemplo, un casco que es bastante clásico y es bastante fácil de encontrar es el casco amarillo, ¿no? Que generalmente se utiliza para construcción civil. Tenemos el casco plomo que se utiliza para la parte mecánica, para identificar. Tenemos el casco azul, ¿no? Que es el que nos corresponde a nosotros, que es para trabajos eléctricos. Existe el casco anaranjado, que se le ha atribuido para trabajos electromecánicos. Tenemos el casco dorado, ¿no? Que es como color oro, que es para identificar al mero mero, ¿no? Al dueño de la empresa. Entonces, incluso vienen por colores, ¿no? Para que podamos identificar al tipo de personal incluso, ¿no? Aparte de las características, como les decía. Después de eso tenemos esto de acá que son el tema de protección de los ojos y la cara, ¿no? Los ojos y la cara vienen generalmente con gafas y protectores faciales, ¿no? Hay protectores faciales que vienen para protección solamente contra impactos, ¿no? Que se los utiliza para amolado, se los utiliza para esmerilado, ¿no? Para el uso de máquinas, herramientas, taladro, torno, fresa, ¿no? Para evitar que salte algún tipo de viruta. En cambio, hay también otros que tienen protección dieléctrica, ¿no? Que es para proteger en contra de los arcos, ¿no? En caso de que haya algún campo magnético y nos salte algún arco eléctrico, ¿no? Hay también otros cascos, o no, caretas se les diría que son para la cara, que son los que utilizan para soldadura, por ejemplo, ¿no? Esos que se los conoce como cuerpos negros. ¿Por qué? Porque reflejan toda la radiación que emana el arco eléctrico y así evitamos quemaduras, evitamos también la salpicadura de hierro fundido. Entonces hay de distintos tipos, ¿no? Lo mismo pasa con los guantes. Ahora, los guantes en nuestro caso sí es muy importante discriminar lo que son los dieléctricos de los que normalmente nosotros podemos llegar a utilizar. Eh, hay guantes que son para protección de baja tensión, media tensión y alta tensión, ¿no? Dependiendo de la cantidad de voltaje con la que vamos a trabajar. Estos guantes tienen también cierto grado de protección contra impacto, ¿no? Algún golpe, tampoco son tan delicados, ¿no? Pero no es su trabajo específico. Yo no puedo agarrar y utilizar, por ejemplo, un guante dieléctrico de baja tensión o alta tensión eh, para el tema de transporte de perfiles, por ejemplo, ¿no? Para el tema de transporte de perfiles, en algunos casos se utiliza guantes que más bien es todo lo contrario, no tienen protección dieléctrica, no tienen aislación, es más, tienen una malla metálica para evitar cortes, perforaciones, penetración de materiales punzocortantes, ¿no? Y después están los otros guantecitos que se los conoce como los famosos mosqueteros, ¿no? Que van hasta casi a la altura, bueno, un poco antes de llegar al codo, que ya son para altas temperaturas, ¿no? Generalmente se utiliza, por ejemplo, para soldadura, ¿no? Los guantes mosqueteros son de carnaza, son bastante gruesos y son duros, o sea, no podemos mover tan fácilmente los dedos. Los dieléctricos tienen cierto grado de flexibilidad, ¿no? Pero los mosqueteros, como les comentaba, los que son de soldadura, esos son más rígidos, más duros, ¿no? Que nos ayudan a protegernos contra la temperatura. Después, para el tema del cuerpo, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces,
Tenemos trajes de protección, camisas de protección, chaquetones de protección. Generalmente todos tienen esta característica que son de material dieléctrico, ¿no? Esto más que todo cuando trabajamos en alta tensión. Cuando trabajamos en baja, media tensión, la ropa que nosotros normalmente usamos, los EPPs, la camisa, el pantalón, por el gramaje que tiene, no es que tiene protección dieléctrica, pero sí nos llega a proteger hasta cierto punto, ¿sí? Y después de eso tenemos para el cuerpo de la misma manera los otros, los otros coleto, creo que se le dice, si no estoy mal, si se le dice coleto, que es para altas temperaturas, ¿no? Eso en el caso de trabajar nuevamente con soldadura, ¿no? Ya no son de material dieléctrico. El coleto es como no sé si alguna vez han visto cuando alguien hace alguna parrillada o los que en los restaurantes, los que se encargan de la parrillada, tienen un delantal que no es de tela, sino es de cuero, ¿no? No sé si alguna vez habían visto. Y la idea es que sea de cuero para que evite la transferencia de calor, la cantidad de radiación, temperatura que emana la brasa, por ejemplo. En el caso del varón, ¿no? Les digo esto con toda confianza, puede producir esterilidad, ¿no? Por el tema de que prácticamente estamos haciendo coser esa área que nosotros tenemos en el cuerpo. Y lo mismo pasa con la soldadura, ¿no? Si uno realiza trabajos de soldadura de forma constante, sí es muy importante que utilice el coleto, ¿no? Después tenemos el tema de protección para los pies, que también, ¿no? Vienen zapatos que son dieléctricos y los otros que son punta de acero, ¿no? En realidad ambos zapatos protegen contra impacto, ¿no? Solo que la suela en teoría, ¿no? Los zapatos que vienen certificados tienen protección contra penetración en caso de que pisemos clavos, todo eso, ¿no? Y la punta es de acero. En cambio, los que son dieléctricos son de policarbonato, ¿no? Que es para que le dé un poco de rigidez, nos proteja contra impactos, pero aparte de eso nos proteja contra riesgos eléctricos, ¿no? Que pueden ser también de baja o media tensión y también alta tensión, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud tal vez. Todo, todo bien sobre eso. Todo blue, dice Pedro. Está bien. Gracias, Pedro. Están muy callados. Se han santificado después de Semana Santa. Normalmente con ustedes charlamos un poquito más. Esto de acá es importante, ¿no? Tiene mucho que ver con la actuación o lo que nosotros tendríamos que hacer en caso de que tengamos, ¿no? Un accidente eléctrico. Entonces, tenemos, esto se lo conoce como diagrama de flujo, que nos ayuda más o menos a ubicar circunstancias, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Ha sucedido el accidente eléctrico. Perfecto. Lo primero que debemos preguntarnos, ¿es posible desconectar el circuito? Si no es posible, hay que protegerse mediante elementos aislantes. O sea, nosotros debemos protegernos, ¿no? Si es posible, hay que cortar la corriente mediante el interruptor, seccionador, termomagnético, ¿no? El elemento que nos permita cortar el paso de la energía, ¿no? En caso de que no, hemos dicho, nos protegemos. Después de eso hay que liberar la mano atrapada de la persona y separar al accidentado de la zona de contacto. Pero primero nosotros debemos protegernos, ¿no? No sé si recuerdan ese video que les mostré, ¿no? O sea, las personas estaban con sus sandalias, estaban con short, con polera, y así se han animado a tocar una línea viva, ¿no? En media tensión, ¿no? Lo que era el cableado. Entonces, por eso que ha pasado una cadena de accidentes, ¿no?
Uno, después de eso hay que ver que el accidentado y socorrista estén fuera de peligro, ¿no? O sea, tanto la persona que ha sufrido el accidente como el socorrista. Se le dice socorrista o brigadista. En las industrias, en las empresas, este término de brigadista es bien usual utilizar. Nosotros como personal nos instruyen, nos dan inducción, con ustedes hemos hablado mucho sobre el tema de inducción que dan las empresas, eh, que de alguna manera todos tenemos conocimiento, pero siempre hay un, por así decirlo, un líder, que se lo conoce como brigadista, que es el que ayuda a organizar, es el que en este tipo de eventualidades tiene que saltar, tiene que brincar, por así decirlo, tiene que ir a socorrer, ¿no? Él ya tiene un poco más de adiestramiento que el resto, ¿no? Que el resto del personal. Entonces, esto que acá nos está mencionando como socorrista, en realidad está haciendo referencia a lo que se conoce como el brigadista, ¿ya? Después de eso avisamos a servicios sanitarios, ¿no? Hay que ver si el accidentado está consciente. Si está consciente, hay que buscar cualquier otro tipo de lección que tenga. No se olviden, por ahí el impacto puede ser que haya hecho que se haya golpeado con algo o tenga algún tipo de quemadura, ¿no? En caso de tener lesiones, alguna otra lesión, entonces hay que aplicar primeros auxilios, ¿no? Y una vez que hemos aplicado los primeros auxilios, lo llevamos a la posición lateral de seguridad. O sea, la persona todavía no está parada, ¿no? Si está echada, la estamos ocultando. En caso de no tener lesiones, directamente la llevamos a esta posición, ¿sí? Y finalmente lo llevamos para que tenga atención médica. Nosotros no somos médicos, ¿no? Después de eso el médico tiene que hacer una valoración, ¿no? Le va a medir presión, ritmo cardíaco. En caso de que tenga alguna quemadura, las quemaduras hasta cierto punto nosotros podemos tratar, ¿no? Una quemadura de primer grado, hasta una quemadura de segundo grado podríamos nosotros tratar. ¿Por qué? Porque se utiliza cremas, ¿no? Existe el quemaderm, el quemacurán, pero quemaduras de tercer, cuarto grado ya no las podemos tratar nosotros, ¿no? La tiene que tratar un médico, un especialista. Entonces, si la persona está respirando, ¿no? Nosotros tenemos que verificar si respira, entonces no hay problema, buscamos más lesiones. Si no está respirando, lo siguiente que hay que hacer es tomar el pulso. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde tomamos nosotros el pulso? De la muñeca de la mano izquierda, Inge. Muchas gracias, Jimmy, de la muñeca de la mano izquierda. Otra forma Del cuello, más o menos. del que nosotros conocemos como yugular, ¿no es cierto? Es una vena bastante gruesita. Entonces, eso a nosotros nos permite identificar que la persona tiene pulso. No siempre nosotros tenemos o disponemos algún espejo, aunque se puede utilizar también la pantalla del celular. Lo que pasa es que si tenemos un espejo, utilizamos la pantalla del celular para aproximarla al rostro de la persona. Cuando nosotros respiramos, botamos un poco de humedad, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un espejo, se va a empañar. Si tenemos una pantalla de celular, va a tender a hacer lo mismo, ¿no? En este caso, lo ideal sería un espejo, ¿no? Generalmente el ensayo se hace con espejo. En caso de no tener esto, entonces sí tendríamos que verificar el pulso de la persona, ¿no? Si todavía tiene pulso. Entonces, si tiene pulso, ¿no? Está respirando, no está respirando, pero tiene pulso, hay que aplicar lo que se conoce como respiración artificial, el RCP, ¿no? Entonces, tapamos la nariz del accidentado y nosotros introducimos nuestra boca y es como inflar un globo. Yo no puedo inflar un globo si con mi boca no cubro por completo el orificio del globo, ¿no es cierto? No tengo que dejar que escape por ningún lado el aire. Entonces, lo que hacemos básicamente es tapar la nariz y comenzar a soplar a través de la boca, ¿no? Para oxigenar, para
estimular a los pulmones de la persona, ¿no? El pulso no tiene que ver directamente con la respiración tiene una relación más directa con los pulmones, en cambio el pulso tiene que ver con el tema del bombeo del corazón, ¿no? Entonces, le aplicamos lo que es el RCP. El otro sería, dentro del RCP está esto de acá que tal vez alguna vez han visto, juntamos las dos manos y no lo hacemos a la altura del esternón, ¿no? Sino lo hacemos a la altura de la boca del estómago. Comenzamos a pujar con nuestro peso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque cuando uno aplica RCP, eh, ahí estaríamos entrando en el tema del pulso. Si no tiene pulso, hacer esto de la respiración artificial y el masaje cardíaco. Esto se lo conoce como masaje cardíaco. Hay que tener mucho cuidado de no aplicar mucha fuerza tampoco, ¿no? Yo he visto algunos casos en los cuales se ha complicado. ¿Por qué? Porque han aplicado tanta fuerza y han hecho tantas repeticiones, ¿no? Del masaje cardiovascular que le han llegado a fracturar el esternón, ¿no? Que es la parte central donde tenemos las costillas. O sea, ha tenido una lesión mucho más grave, ¿no? Y después de eso ya no se le podía aplicar el masaje cardíaco, entonces se ha complicado un poco más la situación. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Para la aplicación de esto del masaje cardíaco. Muy bien, entonces este diagrama es más o menos una guía de cómo nosotros tendríamos que proceder en caso de tener algún accidente eléctrico. No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, desean comentar algo tal vez. Muy santitos están. Bonito era charlar con ustedes cuando preguntaba. Ya, entonces, bueno, básicamente estaríamos quedando hasta acá. La grabación de la clase voy a ver de subirla, la voy a terminar de renderizar el día de hoy y ya les estaría pasando incluso este documento, ¿no? Que han visto. Tiene bastante información, entonces me gustaría que igual lo lean con mucho detalle porque tiene algunos otros elementos, así como les decía, ¿no? Cuando uno realiza trabajos y puede tener el riesgo de tener contactos directos o indirectos, ¿no? Entonces, vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho la participación el día de hoy. Les mando un saludo grande y deseo que pasen una buena noche. Entonces, estamos en contacto mañana, chicos. Que descansen. Buenas noches, profesor. Ingeniero, disculpe. Disculpe, un compañero me llamó hoy día, dijo que no podía asistir, creo que le robaron su celular. Sí, me dijo que le pida permiso. Se llama Omar Kanki. Omar, hace el que creo que cannabis le han puesto. Mañana que me haga recuerdo. ¿Ya? Listo, Inge, listo. Listo, hasta luego. Gracias, Andrés. Hablamos después entonces. Nos vemos, chicos.